de Farándula Política. Nos encontramos esta mañana haciendo una amena charla con Serapio Vargas Ramírez. El año 2016 hubo elecciones en Sinaloa para elegir gobernador, diputados locales, presidentes municipales. Hay dos características muy importantes que destacar de esa pasada elección. El enrarecimiento que vivimos el día de la jornada electoral, que todos sabemos de qué se trata. Se violentaron las casillas, se desplazaron casas amigas, donde se señala que se compró muchos de los votos que se ejercieron ese día. Pero también el año pasado, el 2016, se vivió por primera vez en Sinaloa una nueva experiencia, las candidaturas independientes. Hubo muchos candidatos en el estado y hubo un candidato que fue a gobernador independiente, Francisco Frías Castro. Serapio Vargas jugó un papel importante en las candidaturas independientes, acompañó a Francisco Frías Castro en la elección como su representante legal ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Posteriormente, al pasar 24 horas o ni 24 horas de la jornada electoral, Frías Castro se abrazó con el actual gobernador del estado, lo felicitó en un lugar público y se hizo constancia de ello a través de las redes sociales en todo el estado de Sinaloa. Se pudo ver, observar cómo se dio ese encuentro. A raíz de ahí, el equipo o un grupo del equipo cercano de Frías Castro decidió deslindarse de su imagen. Entre ellos, Serapio Vargas. Serapio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Bien, pues en 2016 se dio por primera vez en Sinaloa la participación de candidatos independientes. Tú participaste, como ya lo comenté hace un momento, en esa etapa de las candidaturas independientes y por allá por el mes de agosto iniciaste un proyecto, un sueño de crear un partido político en el estado. No cualquiera hace un partido político, no es fácil hacer un partido político. ¿Cómo se construyó este proyecto, Serapio? Bueno, primero pues te agradezco la invitación a Farándula Política. Creo que es momento para desear suerte. Es un proyecto interesante. Todos los caminos hacia la comunicación deben de ser bienvenidos y deben de ser apoyados. Muchas gracias. Yo creo que el 2016 no fue el primer momento de las candidaturas independientes, fue el 2015, cuando Manuel Cloutier encabezó una candidatura independiente exitosa. Sí, el quinto distrito. Por el quinto distrito, y que logró un triunfo muy interesante aquí en Sinaloa, descubriendo que el espíritu bronco, que el espíritu rebelde, que el espíritu sinaloense podía deshacerse de la partidocracia y llevar a su gente al poder. Creo yo que ese es un nacimiento de éxito. El 2016 fue un intento frustrado por una candidatura que al final demostró que no era lo que parecía, pero que en su momento abrazamos, apoyamos con pasión, con determinación, con ganas de que esto cambiara. Los hechos están ahí, lamentablemente pasó lo que pasó, y nosotros decidimos formar el Partido Independiente de Sinaloa, el país. ¿Por qué? Porque hay una partidocracia atroz en Sinaloa, en México. Son los mismos. No hay un antecedente histórico de lucha social, de amor por la gente. Y formar un partido que se llame Partido Independiente no es casual. Cuando va el ciudadano común a una candidatura ciudadana, llámese independiente, la ley está hecha para que haya un desnivel en el piso, donde el piso no es parejo. No hay derecho a radio, no hay derecho a las prerrogativas, estás muy acotado, te piden muchas más firmas de apoyo que para formar un partido político. Entonces es como jugar una competencia contra un vehículo cuando vas corriendo a pie y descalzo. Nosotros decidimos formar el Partido Independiente
para darles raite, para que fuera un vehículo, para que fuera un caballo de Troya, para combatir a la partidocracia. No es fácil, claro, que no es fácil, nada en la vida es fácil, pero tampoco nada es imposible y eso es lo que debe llevarnos a, a fijar el rumbo de nuestro caminar. Nada es imposible, no es imposible vencer a la partidocracia, no es imposible sacar a los mismos del poder, no es imposible generar empleos para terminar la violencia, no es imposible el generar con esperanza, con acción, con organización, un estado de bienestar. Ok, una cosa, Serapio, es hacer un partido y otra cosa es ser un partido. ¿Qué deben esperar los sinaloenses del Partido Independiente de Sinaloa, del país? Pues yo creo que hay que querer ser partido, hay que poder serlo, pero los últimos dos elementos son más importantes, serlo y parecerlo, fundamentalmente eso, ¿no? Nosotros creemos que el Partido Independiente de Sinaloa, que el país debe ser un partido que tenga dos características fundamentales. Un partido que lleve la gestión social como bandera, que se abrace de las causas de la gente. Hay varias Sinaloas. Está el Sinaloa de los campos pesqueros llenos de pobreza y de drogadicción. Está el Sinaloa de la agricultura comercial, que no es rentable, aunque es productiva, curiosamente. Está el Sinaloa de las zonas urbanas, donde la gente, aunque quiera comer quelites, no se dan los quelites y la gente no puede comer piedras y no hay empleo, no hay oportunidades, no hay recreación. Está el Sinaloa del buen temporal, que es una franja intermedia de más de 100.000 hectáreas, donde falta crédito y seguro agrícola. Y está el Sinaloa de los Altos, que tiene muchos recursos naturales, pero que no tiene apoyo para una agroindustria que pudiera darles el salto. Entonces nosotros vamos a buscar que esos niveles sociales tengan bienestar, que los satisfactores lleguen a la gente. Vamos a abrazarnos de las causas populares, regularizar colonias, buscar la rentabilidad agrícola, buscar que llegue el desarrollo a los altos y a la zona temporalera. Por un lado, la gestión como bandera, así se sintetizaría. Y por otra parte, el país como vehículo de los candidatos ciudadanos independientes para que la gente pueda gobernar a la gente. Muy bien. ¿Existe algún perfil para poder arribar a ser miembro activo, militante del país, del Partido Independiente, o en su momento para que alguien manifieste su inquietud a una candidatura, a un cargo de representación popular? No hay ningún perfil. El proyecto de estatuto establece que cualquier gente militante o no de otros partidos políticos pueden aspirar a ser candidatos del Partido Independiente. El único requisito es que cuando hay más de un aspirante, siempre se va a consultar en mesas populares a la ciudadanía. O sea, no hay mecanismo de elección por consejos, por delegados. El único mecanismo para elegir candidatos cuando hay más de uno es la consulta popular, la consulta ciudadana, donde no se ocupan ni ser militantes, ni siquiera simpatizantes. O sea, a veces se estila que un partido mete las manos a otro para imponer candidatos, buenos o malos. Nosotros no nos preocupamos, el pueblo es sabio y el pueblo tiene la voz de Dios. Ok, muy bien. Sinaloa, lo señalabas ahorita, el Valle, los Altos, la costa, la zona urbana, la sindicatura, las zonas populares, con sus problemáticas que las tienen muy bien identificadas. ¿Cómo ve Serapio Vargas como líder social, como dirigente agrícola, como líder político, el gobierno de Quirino Ordaz Coker? Pues yo todavía no veo el gobierno de Quirino Ordaz Coker. Veo un esfuerzo de ser gobierno. Tú dijiste que una cosa es hacer un partido y otra cosa es ser un partido. Una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es ser gobierno. Y yo creo que el gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coker, al que esperamos que le vaya bien, porque no podemos aspirar a que le vaya mal, debe de cursar dos etapas también. La primera etapa creo que es la más fundamental, que es la de legitimación.
Un gobernante fuerte a todos nos conviene, no tiránico, fuerte, no hay que confundir. Yo creo que debe de legitimarse buscando una profunda reforma electoral, no maquillaje, una profunda reforma electoral donde se impulse la revocación del mandato, que busquemos generar la segunda vuelta electoral como forma de legitimación y que haga propios los problemas de Sinaloa, que son muchos, la violencia es uno, no se puede desatender de la violencia, el tema de la diferencia económica que hay entre los sinaloenses, hay muchos pobres, el tema de la rentabilidad agrícola, creo que debe de cursar un proceso rápido y eficaz de legitimación, y en segundo el de consolidación hacia el desarrollo. ¿El país impulsaría una reforma a fondo electoral en Sinaloa? Creo que la 62 legislatura se quedó muy corta, no la analizaron más a fondo. ¿El país ha pensado en impulsar esa reforma? Tenemos un ejemplo importante, Jorge. Se acaba de promulgar la Constitución Política de la Ciudad de México. Es una constitución de avanzada. Por primera vez se contemplan instituciones nuevas y se lleva a una carta magna local la revocación del mandato. Entonces tuvieron una fiebre de democracia los priistas y luego se arrepintieron, porque la democracia siempre a veces es un peligro para estados y para gobiernos hegemónicos, pues la democracia. Yo creo que en Sinaloa y nosotros haremos lo propio. Vamos a impulsar fundamentalmente dos cosas: la revocación del mandato, la segunda vuelta electoral, y aquí hay algo que es muy importante que seguramente nos va a distanciar de muchos actores: la permanencia del fuero, porque el fuero no solamente es una espada, el fuero es un escudo con el que se han protegido durante años los líderes políticos opositores, porque el líder político que viene del partido en el poder no ocupa fuero porque nunca lo van a tocar. Entonces el fuero no se generó al contentillo de los políticos, se generó porque se necesitaba un escudo para que el líder político de oposición pudiera no ser víctima fácil de la represión como arma, pues. Entonces nosotros queremos que permanezca el fuero, pero necesitamos instituciones nuevas. Mira, por ejemplo, te puedo comentar, desde 1831 que se generó el estado de Sinaloa, solamente hemos tenido una constitución, solamente una constitución. Entonces, la Constitución Federal ha tenido tres reformas, entonces, o tres constituciones, y en esa época Sinaloa no ha tenido más que solo una, y Sinaloa tiene características que nos obligarían a recomponer el pacto social y a generar, insisto, un nuevo marco de ley suprema estatal. Nosotros vamos con una profunda reforma electoral, una profunda reforma política también, porque no solamente basta reformar las leyes electorales, las instituciones sociales que le deben mucho a la sociedad sinaloense. Muy bien. Antes de ir a una pausa, y para cerrar el tema del actual gobierno de cabeza Quirino, la sociedad demanda en un gobernador a un líder, un representante de la sociedad, de los ciudadanos, que dé confianza, confiabilidad. Sucede esto cuando Quirino únicamente hace señalamientos del gobernador que ocupó el sexenio pasado y no actúa. ¿Lo ves tú así? ¿Ves que se gana así la confianza? Yo creo que el político, el líder, debe de avanzar con atributos propios y no con defectos ajenos. En mi opinión, el liderazgo se crea queriendo ser líder primero y pudiendo serlo. Y cuando no se es, yo no creo. ¿Se puede hacer un líder? ¿Se puede crear un líder en el camino? No creo yo. Definitivamente el liderazgo es algo hasta genético. Nato. Es algo hasta genético. Pero el que no se sea líder no quiere decir que no se pueda ser buen gobernante, pues. O equiparse. O equiparse de gentes de un gabinete importantes. Mira, yo en este momento le veo todavía muchos elementos
para poder decir que Quirino Ordaz va a ser un buen gobernador o un mal gobernador. No es momento de juicio. No es momento de juicio. Lo que sí creo que es importante es que como oposición que aspiramos a ser, no hay que ser tirapiedras y atacar todo lo que el gobierno hace, y tampoco hay que ser lambepatas para alabar todo lo que el gobierno hace. Pero sí proponer y hay hacerse que ser, escuchar con buenas ideas. hay que ser representantes del sentir de la sociedad sinaloense y hacer lo que la sociedad nos mande. Hay que mandar obedeciendo a la sociedad. Propositivo 100%. Propositivo, pero también combativo, porque las propuestas y el combate no te llevan a ningún lado. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos a Farándula Política en esta charla con Serapio Vargas Ramírez,